Filosofía desatada. Nos han mentido. Nos han dicho que solo los fuertes sobreviven, que hay que pelear por cada oportunidad, que quien se rinde pierde. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si cuanto más luchas, más te alejas de lo que buscas? ¿Y si la clave no está en resistir, sino en soltar? Vivimos atrapados en la obsesión por el control. Queremos que las cosas salgan exactamente como planeamos, que las personas actúen como esperamos, que la vida nos dé lo que creemos merecer. Pero cuanto más intentamos forzar la realidad, más se nos escapa. Más tensión, más frustración, más ansiedad. Lao se lo vio hace más de 2000 años. La rigidez es la que se quiebra, mientras que lo flexible perdura. El agua, blanda y adaptable, acaba horadando la piedra más dura. La verdadera fuerza no está en resistir, sino en aprender a fluir con la vida. Bocadillo de diálogo, hay preguntas que llevan siglos esperando respuesta. Aquí, en Filosofía Desatada, no prometemos certezas, pero sí la mejor compañía en la duda. En este vídeo, exploraremos cómo la filosofía de Lao Tse nos enseña a soltar la obsesión por el control y a encontrar paz en el fluir de la vida. Y si el vídeo te hace pensar, ya ha valido la pena. Y si no, vuelve a verlo. Tal vez lo haga la segunda vez. Nos aferramos al control porque nos han hecho creer que solo quien domina su entorno tiene éxito. Pero, como vimos antes, esta obsesión no nos da más seguridad, sino más ansiedad. Ahora bien, si no es el control lo que nos permite avanzar, ¿entonces qué? Lao Tse tenía una respuesta clara. La suavidad es más poderosa que la rigidez. Y esto no es solo una metáfora poética, sino una ley fundamental de la vida. Imagina una tormenta. El viento huracanado sacude el bosque y los árboles más altos, los más imponentes, se quiebran bajo su fuerza. Mientras tanto, los juncos y las hierbas flexibles simplemente se inclinan, dejan pasar la tormenta, y cuando todo termina, siguen en pie. La rigidez, la resistencia, parecen signos de fortaleza, pero en realidad son el camino más rápido a la ruptura. Lo mismo ocurre con el agua, no opone resistencia a nada, se adapta a cualquier forma, fluye sin esfuerzo y sin embargo, con el tiempo, es capaz de desgastar hasta la roca más dura. Lao Tse veía en el agua una enseñanza esencial. Su suavidad no es debilidad, sino una fuerza que opera con paciencia, sin forzar, sin luchar contra lo inevitable. Lo mismo sucede con las personas. Quien se aferra a una única forma de pensar, a un solo camino, se vuelve frágil. Esas personas que no toleran el cambio, que necesitan tener siempre la razón, que chocan con los demás porque todo debe hacerse como ellos creen, son como los árboles rígidos en la tormenta. Tarde o temprano, se quiebran. Los grandes líderes han entendido este principio. Sun Tzu, el maestro de la estrategia, decía que la mejor victoria es la que se consigue sin pelear. Sus tácticas de retirada no eran cobardía, sino inteligencia. En lugar de enfrentarse al enemigo en un terreno desfavorable, sabía cuándo ceder, cuándo esperar, cuándo adaptarse. No imponía su voluntad a la realidad, sino que la usaba a su favor. En el ajedrez, el jugador que solo avanza sin ceder nunca gana. En la vida pasa lo mismo, pero hay un problema. Nuestra mente está programada para resistirse a esta idea. Creemos que ceder es rendirse, que la adaptación es pasividad. Y así, seguimos peleando contra lo que no podemos cambiar. Seguimos siendo rígidos y seguimos rompiéndonos. La pregunta es, ¿cómo aprender a soltar sin sentir que estamos perdiendo? La respuesta está en un concepto que transforma por completo nuestra manera de actuar. Wu Wei, el arte de hacer sin esfuerzo. Y eso es lo que exploraremos ahora. Nos cuesta aceptar que la suavidad es más fuerte que la rigidez. Nos han enseñado a resistir, a planear cada detalle, a mantener el control sobre todo lo que nos rodea.
Pero, como vimos antes, la naturaleza misma nos demuestra que es la flexibilidad la que sobrevive. Y aquí es donde caemos en una trampa peligrosa. Creemos que si nos esforzamos lo suficiente, si lo planificamos todo con precisión quirúrgica, evitaremos el sufrimiento. Que si logramos que las cosas sean exactamente como queremos, finalmente podremos relajarnos. Pero la realidad nos demuestra una y otra vez que esto no funciona. El problema es que el control es una ilusión. Podemos planear nuestra semana al milímetro, pero basta con que algo inesperado suceda, un problema en el trabajo, una enfermedad, un imprevisto en la familia, para que todo se desmorone. Intentamos controlar a las personas a nuestro alrededor. Queremos que nuestros amigos piensen como nosotros, que nuestra pareja haga lo que esperamos, que nuestra familia nos entienda exactamente como queremos. Y cuando no lo hacen, sufrimos. Pero, ¿realmente alguna vez hemos tenido el control sobre los demás? El ejemplo más claro está en las relaciones humanas. Piensa en alguien que trata de controlar a su pareja, que impone reglas, que busca que todo sea como él o ella quiere. Al principio, puede parecer que tiene el control, pero con el tiempo, esa relación se vuelve asfixiante. La otra persona empieza a distanciarse, a resistirse, y cuanto más control intenta ejercer, más se escapa de sus manos. Lo mismo ocurre con un líder que trata de manejar a su equipo a base de microgestión. En lugar de motivar, desgasta. En lugar de obtener resultados, crea frustración. La vida no es un objeto que podamos moldear con nuestras manos. Es más bien como el agua. Fluye, cambia de dirección, se adapta. Y cuando intentamos sujetarla con fuerza, se escurre entre nuestros dedos. La obsesión por el control nos mantiene en un estado de tensión constante. Nos hace vivir con miedo, miedo a que las cosas no salgan bien, miedo a perder lo que tenemos, miedo al cambio. Pero, irónicamente, es ese mismo miedo el que nos impide disfrutar la vida. Y aquí es donde aparece la clave del taoísmo. Si el control solo nos genera sufrimiento, la solución no está en controlar mejor, sino en soltar. Pero, ¿cómo se hace eso sin caer en la apatía? ¿Cómo dejamos de luchar sin sentir que nos estamos rindiendo? La respuesta está en el concepto de Wu Wei, el arte de actuar sin esfuerzo, sin forzar. En la siguiente sección, veremos por qué este principio no solo es una idea filosófica, sino una estrategia para vivir con menos tensión y más libertad. Si el control nos lleva al sufrimiento y la resistencia nos quiebra, ¿qué alternativa nos queda? Lao Tse nos ofrece una respuesta que, a primera vista, puede parecer contradictoria. La verdadera acción no viene del esfuerzo, sino de la ausencia de esfuerzo. No significa hacer nada, no significa resignarse ni quedarse de brazos cruzados. Significa actuar de manera natural, en armonía con el flujo de la vida, sin forzar las cosas. A esto lo llamó Wu Wei. Imagínate un surfista. No puede controlar el mar, no puede decidir cuándo ni cómo vienen las olas. Pero tampoco se queda esperando en la orilla, inmóvil. Se lanza al agua, siente la corriente y, cuando llega el momento adecuado, se desliza sobre la ola en lugar de luchar contra ella. No intenta domarla ni detenerla. Simplemente se adapta a su ritmo, permitiendo que la energía del océano lo impulse. En cambio, si intentara remar contra la corriente o resistirse al movimiento del agua, solo acabaría agotado, frustrado, probablemente hundiéndose. Así funciona Wu Wei. No es pasividad, sino alinearse con el ritmo natural de las cosas en lugar de imponer una dirección rígida. Es el principio del mínimo esfuerzo, no porque no se haga nada, sino porque la acción surge de manera espontánea, sin tensión ni resistencia. En la vida cotidiana, lo vemos en aquellas personas que parecen resolver los problemas con naturalidad, mientras otros se enredan en ellos. Es el estudiante que, en vez de obsesionarse con memorizar cada detalle para un examen,
entiende la lógica del tema y deja que el conocimiento fluya. Es el músico que toca con soltura, sin preocuparse por cada nota, permitiendo que la melodía surja por sí sola. Es el orador que, en lugar de forzarse a parecer elocuente, simplemente confía en sus palabras y se deja llevar por el momento. El problema es que nuestra mente nos ha enseñado a creer que solo el esfuerzo extremo produce resultados. Creemos que para ser buenos en algo, tenemos que sudar, sufrir y forzar cada paso del camino. Pero observa a los grandes maestros en cualquier disciplina. Su destreza no viene de la tensión, sino de la fluidez. No nadan contra la corriente, sino que se dejan llevar por ella. Este principio no solo es útil en lo personal, sino que está presente en la naturaleza misma. Los árboles no intentan crecer más rápido de lo que deben. Las estaciones no luchan unas contra otras. El agua no intenta cambiar el cauce del río. Simplemente siguen su curso. Y nosotros podríamos aprender mucho de esto. La pregunta es, ¿cómo aplicamos este principio en nuestra vida diaria? ¿Cómo dejamos de pelear contra la vida y empezamos a fluir con ella? Eso es lo que exploraremos en la siguiente sección. Si Wu Wei nos enseña a actuar sin esfuerzo y la resistencia al cambio nos llena de sufrimiento, entonces la gran pregunta es, ¿cómo aprendemos a soltar? La respuesta, paradójicamente, no está en teorías complejas ni en técnicas artificiales. Está justo frente a nosotros, en la naturaleza. Porque si hay algo que nunca lucha contra sí mismo, que nunca se aferra a lo imposible, es el mundo natural. Mira los árboles en otoño. No intentan retener sus hojas cuando llega el frío, no se resisten al invierno ni intentan adelantar la primavera. Simplemente dejan ir lo que ya no necesitan y esperan pacientemente el nuevo ciclo. En cambio, nosotros nos aferramos. Nos aferramos a trabajos que ya no nos hacen felices, a relaciones que hace tiempo dejaron de funcionar, a ideales sobre cómo debería ser nuestra vida, incluso cuando la realidad nos muestra que es hora de soltar. Un río no se detiene porque haya una roca en su camino. No choca contra ella, no intenta empujarla fuera de su cauce. La rodea, se adapta, sigue su curso. Y sin embargo, en nuestra vida, cuando algo no sale como queremos, en lugar de adaptarnos nos frustramos, nos estancamos, nos enfadamos con la realidad. Nos hemos desconectado del flujo natural de la vida porque hemos aprendido a pensar que todo debe ser como nosotros queremos, en lugar de aceptar lo que es. Si observamos la naturaleza, encontramos que todo tiene su ritmo, y ese ritmo no se impone a la fuerza. Una planta no crece más rápido porque la estiremos. Un animal no se preocupa por el futuro ni se lamenta por el pasado. Simplemente vive en el presente. Y aquí está la clave. Nos pasamos la vida peleando con lo que ya ha pasado, intentando predecir lo que vendrá, y nos olvidamos del único momento que realmente existe, el ahora. Pero aceptar el presente no significa resignarse. No significa que debemos dejar de actuar o que no podemos aspirar a cambiar nuestra vida. Significa, simplemente, dejar de pelear contra lo inevitable y empezar a actuar desde la calma, desde la adaptación, en lugar de desde la resistencia. Y para lograrlo, hay métodos concretos que pueden ayudarnos a soltar lo que no podemos controlar y abrazar el flujo de la vida sin miedo. Porque el siguiente paso es precisamente ese. ¿Cómo aplicamos esta sabiduría en el día a día? ¿Cómo dejamos de aferrarnos y empezamos a vivir con más ligereza? Quizás la mejor respuesta no esté en el vídeo, sino en lo que escribas tú. Si la naturaleza nos muestra que todo fluye sin resistencia y que el cambio es inevitable, entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto soltar? ¿Por qué nos aferramos a lo que ya no es, a lo que quisiéramos que fuera, a lo que no podemos cambiar? La respuesta está en nuestra lucha interna contra la realidad. No sufrimos por lo que ocurre, sino por nuestra resistencia a aceptarlo. Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico. No hay forma de avanzar. Puedes golpear el volante, maldecir,
enfadarte con los demás conductores, pero nada de eso hará que el tráfico desaparezca. O puedes aceptar que estás ahí, respirar y aprovechar el momento, escuchar un podcast, disfrutar de la música, simplemente estar presente. La situación no cambia, pero tu experiencia sí. La diferencia entre la frustración y la paz no está en lo que pasa, sino en cómo decides afrontarlo. Aceptar no es lo mismo que rendirse. No significa que te guste lo que sucede, ni que debas resignarte a vivir en situaciones que te hacen daño. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es en este momento, sin negarla ni luchar contra ella. Porque solo desde la aceptación podemos tomar decisiones conscientes y actuar de manera efectiva. Aquí entra una estrategia clave, el sí interno. Es un cambio de perspectiva radical. En lugar de decir, esto no debería estar pasando, dices, esto está pasando, ¿qué hago con ello? En lugar de resistirte a una pérdida, a un fracaso, a un cambio inesperado, te preguntas, ¿cómo puedo adaptarme? ¿Cómo puedo usar esta experiencia en mi favor? Piensa en alguien que pierde su empleo. Puede quedarse atrapado en la negación, en la ira, en la frustración, o puede aceptar lo que ha ocurrido y empezar a ver nuevas posibilidades. Tal vez ahora tenga tiempo para reinventarse, para aprender algo nuevo, para buscar algo mejor. Pero ese proceso solo empieza cuando deja de resistirse a la realidad. El problema es que confundimos aceptación con pasividad. Creemos que si dejamos de luchar, nos volveremos conformistas. Pero aquí es donde surge la gran diferencia entre fluir y rendirse. Aceptar no significa que dejes de actuar. Significa que actúas desde la claridad y no desde la desesperación. Y ese es precisamente el siguiente paso. Cómo soltar sin caer en la pasividad. Cómo saber cuándo fluir y cuándo actuar. En la próxima sección, resolveremos esa pregunta. Aceptar la realidad nos libera del sufrimiento innecesario, pero eso nos deja con una duda importante. ¿Hasta dónde aceptar y cuándo actuar? ¿Cómo sabemos si estamos fluyendo con la vida o simplemente rindiéndonos? Esta es una de las confusiones más comunes cuando hablamos de Wu Wei, la diferencia entre soltar y abandonar, entre adaptarnos y resignarnos. Fluir no significa quedarnos quietos esperando que todo se resuelva solo. No significa decir las cosas son así, no puedo hacer nada y quedarnos de brazos cruzados. Significa actuar en el momento adecuado, sin forzar, sin desgastarnos inútilmente. Piensa en un deportista en estado de flow, un jugador de baloncesto que encesta sin esfuerzo, un pianista que interpreta una pieza sin pensar en cada nota, un corredor que se mueve con naturalidad sin sentir fatiga. No están forzando nada, pero tampoco están inactivos. No piensan en cada movimiento, sino que dejan que el cuerpo y la mente respondan de manera natural. El problema es que, muchas veces, confundimos la acción forzada con la acción inteligente. Queremos que todo pase ya, queremos resultados inmediatos, y en esa urgencia nos forzamos a actuar incluso cuando no es el momento adecuado. Queremos forzar una conversación con alguien que claramente no está listo para hablar. Queremos resolver un problema cuando aún no entendemos bien la situación. Queremos cambiar de vida sin haber dado el espacio necesario para el aprendizaje. Y luego nos frustramos porque las cosas no funcionan. La diferencia entre resignarse y fluir está en la actitud. La resignación dice, no hay nada que hacer, mientras que fluir dice, haré lo que pueda, cuando sea el momento adecuado. La resignación es abandono. Fluir es actuar con inteligencia. Un agricultor no arranca las semillas de la tierra para que crezcan más rápido. Sabe que hay un ritmo natural que debe respetar, pero tampoco se sienta a esperar sin hacer nada. Riega, cuida la tierra, está atento al clima. Hace lo necesario, pero sin desesperarse. Si aplicamos esta mentalidad a nuestra vida, veremos que muchas de nuestras preocupaciones vienen de intentar hacer que las cosas pasen antes de tiempo o de rendirnos cuando aún hay algo por hacer.
La clave es aprender a leer la vida, saber cuándo moverse y cuándo esperar, cuándo actuar y cuándo confiar en el proceso. Pero, ¿cómo llevamos esto a lo cotidiano? ¿Cómo aplicamos Wu Wei en nuestras relaciones, en el trabajo, en nuestras emociones? Esa es la clave del siguiente paso. Porque entender la teoría es solo el principio. Lo importante es cómo la incorporamos en nuestra vida diaria. Saber cuándo actuar y cuándo soltar es solo el primer paso. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo aplicamos Wu Wei en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo llevamos esta filosofía a nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras emociones, sin caer en la pasividad ni en la ansiedad de querer controlar todo? En el trabajo, Wu Wei nos enseña que la obsesión por el control es una trampa. Queremos que todo salga perfecto, que nada falle, que cada detalle esté bajo nuestro mando. Pero el exceso de control nos ahoga y nos vuelve ineficientes. Piensa en un líder que no delega, que revisa cada paso que dan sus empleados, que necesita que todo pase exactamente como él lo quiere. Termina agotado, su equipo se siente asfixiado, y el resultado es peor de lo que habría sido si hubiese confiado en el proceso. Un gran estratega no es quien lo controla todo, sino quien sabe cuándo intervenir y cuándo dejar que las cosas se desarrollen por sí solas. Wu Wei en el trabajo significa encontrar ese punto, hacer lo necesario, pero sin sobrecargar la situación con ansiedad y micromanagement. En las relaciones, la clave está en soltar la necesidad de cambiar a los demás. Queremos que nuestra pareja piense como nosotros, que nuestros amigos actúen como esperamos, que nuestra familia nos entienda siempre. Y cuando eso no sucede, nos frustramos, nos desgastamos emocionalmente. Pero, ¿qué pasa si en lugar de luchar contra la naturaleza de los demás, aprendemos a aceptarlos como son? No significa tolerar lo inaceptable, sino entender que cada persona tiene su propio ritmo, su propia forma de ser. En una relación de pareja, por ejemplo, Wu Wei implica escuchar sin intentar imponer una solución, estar presente sin presionar, permitir que la conexión se desarrolle de manera orgánica en lugar de intentar forzarla. Y cuando hablamos de emociones, Wu Wei nos enseña que lo peor que podemos hacer es reprimirlas o aferrarnos a ellas. Imagina que te sientes ansioso. Si intentas suprimir la ansiedad, solo la haces más fuerte. Si te obsesionas con ella, te quedas atrapado en un bucle interminable. Pero si la observas, si la dejas estar sin resistirte ni aferrarte a ella, eventualmente se disuelve. Las emociones son como el clima, van y vienen. El problema es que queremos aferrarnos a la felicidad y evitar la tristeza, cuando en realidad ambas son parte del flujo natural de la vida. La clave de Wu Wei es esa, no es inacción, es actuar con inteligencia. Es encontrar el equilibrio entre hacer y permitir, entre intervenir y soltar. Y lo curioso es que, cuando logramos aplicarlo, nuestra ansiedad disminuye. Nos liberamos del peso de querer controlarlo todo y empezamos a vivir con más ligereza. Pero aquí surge una pregunta: si Wu Wei nos ayuda a soltar la tensión, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué nuestra mente insiste en mantenernos en un estado constante de lucha y preocupación? En la siguiente sección, exploraremos cómo nuestro propio pensamiento interfiere con nuestra capacidad de fluir y qué podemos hacer para liberarnos de esa carga mental. Hemos visto cómo Wu Wei nos ayuda a actuar sin forzar, a soltar el control innecesario y a fluir en el trabajo, las relaciones y las emociones. Pero si todo esto es tan claro en la teoría, ¿por qué nos cuesta tanto aplicarlo? ¿Qué nos impide vivir con ligereza? La respuesta está en nuestra mente. Nuestra capacidad de razonar es una de nuestras mayores fortalezas, pero cuando se convierte en un ruido constante, se transforma en un obstáculo. Pensamos demasiado, planificamos cada detalle, anticipamos problemas que aún no existen, analizamos cada decisión una y otra vez, buscando la certeza absoluta. Pero la paradoja es que cuanto más pensamos, más nos bloqueamos. Imagina a un artista frente a un lienzo en blanco.
Si deja que su creatividad fluya, los trazos surgen con naturalidad. Pero si empieza a analizar demasiado cada línea, a dudar de cada color, a temer que el resultado no sea perfecto, se paraliza. La obra nunca avanza porque su mente está demasiado ocupada evaluando, juzgando, intentando controlar cada pincelada. Lo mismo sucede con un músico. Si se obsesiona con no cometer errores, pierde el ritmo. Y lo mismo nos pasa en la vida. Cuando sobreanalizamos cada paso, dejamos de avanzar. El problema del pensamiento excesivo es que nos aleja del presente. Nos mantiene atrapados en lo que fue y en lo que podría ser, pero rara vez en lo que está sucediendo ahora. Estamos en una conversación, pero en lugar de escuchar realmente, estamos pensando en qué diremos después. Estamos en el trabajo, pero nuestra mente ya está preocupada por la reunión de mañana. Intentamos relajarnos, pero en nuestra cabeza hay una lista interminable de tareas pendientes. Y así, nunca estamos realmente aquí. El taoísmo nos advierte sobre este peligro. Lao Tse nos dice que cuanto más tratamos de controlar la vida a través del pensamiento, más nos alejamos de ella. La verdadera claridad no llega cuando lo entendemos todo, sino cuando dejamos de luchar con nuestra mente y simplemente nos permitimos estar. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo reducimos el ruido mental sin caer en la apatía? ¿Cómo entrenamos nuestra mente para que sea una herramienta y no un obstáculo? La clave está en desarrollar prácticas que nos ayuden a regresar al presente. Y en la siguiente sección veremos estrategias concretas para calmar la mente y conectar con el flujo natural de la vida. Si el pensamiento excesivo nos atrapa en un estado de ansiedad y nos desconecta del presente, entonces la clave para fluir con la vida es aprender a calmar la mente. Pero aquí viene el problema. Cuando intentamos dejar de pensar, terminamos pensando aún más. Nos decimos tengo que relajarme, no debería estar tan ansioso, y lo único que logramos es alimentar la misma hiperactividad mental de la que queremos escapar. La solución no está en luchar contra los pensamientos, sino en cambiar nuestra relación con ellos. No se trata de apagar la mente, porque el pensamiento es una función natural. Se trata de aprender a no identificarnos con cada idea que surge, de dejar que la mente haga su trabajo sin que nos arrastre con ella. Y para esto, hay prácticas concretas que pueden ayudarnos. Una de las más efectivas es la respiración consciente. La mente siempre está saltando entre el pasado y el futuro, pero la respiración solo ocurre en el presente. Cuando nos enfocamos en el aire que entra y sale, le damos a la mente un ancla, un punto de referencia para volver a la hora. No es casualidad que tantas tradiciones espirituales, desde el budismo hasta el taoísmo, usen la respiración como herramienta de calma. Un ejercicio simple: inspira profundo, cuenta hasta 4, exhala lento contando hasta 6. Repite esto varias veces. No necesitas nada más. La respiración es la forma más directa de influir en tu estado mental y emocional sin esfuerzo. Otra técnica fundamental es observar los pensamientos sin identificarse con ellos. En lugar de quedar atrapados en cada historia que nuestra mente inventa, podemos simplemente notar los pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. ¿Alguna vez te ha ocurrido que un problema parecía enorme en tu cabeza, pero al día siguiente ya no tenía la misma importancia? Eso sucede porque los pensamientos son temporales, pero nosotros los tratamos como verdades absolutas. Practicar la observación sin apego nos permite dejar ir el ruido mental sin tener que luchar contra él. Y luego está algo que olvidamos en la vida moderna: hacer pausas reales. Vivimos en una cultura que nos empuja a estar ocupados todo el tiempo, a llenar cada espacio con distracciones, con pantallas, con ruido. Pero el Wu Wei no puede manifestarse en una mente saturada. Pequeños momentos de pausa, salir a caminar sin mirar el teléfono, tomar un té sin hacer otra cosa, simplemente sentarse y observar el entorno, nos ayudan a reconectarnos con el flujo natural de la vida.
Aprender a calmar la mente no es solo una práctica individual, sino una forma de resistir el ritmo frenético que nos imponen desde fuera. Porque el problema no es solo nuestra mente hiperactiva, sino el entorno que nos empuja a estar siempre en alerta. ¿Cómo encontramos equilibrio en un mundo que constantemente nos exige más rápido? Eso es lo que exploraremos a continuación. Hemos visto cómo calmar la mente y recuperar la presencia. Pero hay un problema más profundo. El mundo moderno no está diseñado para el Wu Wei. Todo a nuestro alrededor nos empuja a lo contrario. Nos han convencido de que estar ocupados es lo mismo que ser valiosos, que hacer más es siempre mejor, que si no estamos corriendo de un lado a otro, algo estamos haciendo mal. Pero, ¿realmente es así? Mira a tu alrededor. Las personas caminan por la calle con el móvil en la mano, sin ver lo que pasa a su alrededor. Contamos los minutos como si fueran una mercancía que debemos exprimir al máximo. Todo es urgente, todo es inmediato. Corremos hacia ninguna parte. Y lo más irónico es que, cuanto más intentamos abarcar, menos disfrutamos lo que hacemos. Terminamos agotados, desconectados, sintiendo que siempre falta algo, que nunca es suficiente. Piensa en alguien que vive con prisa. Se despierta y lo primero que hace es revisar el teléfono. Responde mensajes antes de salir de la cama. Toma el café deprisa mientras revisa correos. Sale corriendo al trabajo, ya con la mente en el siguiente compromiso. Y cuando finalmente tiene un momento de descanso, en lugar de relajarse, se siente culpable por no estar haciendo algo productivo. Su vida es un flujo constante de exigencias externas, de cosas que debe hacer, sin preguntarse si realmente quiere hacerlas. Ahora imagina a alguien que fluye con la vida. No significa que no trabaje o que no tenga responsabilidades. Pero hay una diferencia clave. Sabe establecer límites. Sabe cuándo es momento de actuar y cuándo es momento de descansar. No deja que el ritmo frenético del mundo dicte su estado mental. No responde mensajes al instante solo porque sí. No llena cada minuto con tareas innecesarias solo para sentirse ocupado. Y, sobre todo, entiende que hacer menos, con más atención, es muchas veces más efectivo que hacer más sin conciencia. El Wu Wei en el mundo moderno no significa aislarse ni rechazar la tecnología o la productividad. Significa encontrar equilibrio en medio del caos. Significa reconocer que la velocidad externa no tiene que convertirse en velocidad interna. Pero, ¿cómo logramos esto en la práctica? ¿Qué pequeños cambios pueden transformar nuestra forma de vivir sin que sintamos que estamos yendo contra la corriente? Eso es lo que exploraremos en la siguiente sección. Si el mundo moderno nos empuja a la hiperactividad, a la ansiedad de estar siempre ocupados, ¿cómo encontramos equilibrio sin renunciar a nuestras responsabilidades? La respuesta no está en grandes cambios radicales, sino en pequeños ajustes que pueden transformar nuestra forma de vivir sin esfuerzo. La clave no es hacer más, sino hacer menos, pero con más intención. Un cambio fundamental es reducir la cantidad de compromisos innecesarios y priorizar lo esencial. Vivimos diciendo que no tenemos tiempo, pero la verdad es que llenamos nuestra agenda de cosas que realmente no importan. Decimos sí a reuniones irrelevantes, a compromisos por obligación, a actividades que no nos aportan nada. Y luego nos quejamos de que no nos queda espacio para lo que realmente queremos hacer. Si cada compromiso que tomamos nos preguntáramos, ¿esto realmente añade valor a mi vida?, veríamos como muchas de esas tareas simplemente desaparecen. Otra acción clave es aprender a decir no, sin culpa. Nos han enseñado que decir no es ser egoísta, pero en realidad es la única forma de proteger nuestro tiempo y nuestra energía. Cada vez que aceptamos algo que no queremos hacer, estamos rechazando algo que sí nos importa. Decir no es decir sí a lo que de verdad tiene sentido para nosotros. Un truco sencillo. Cuando alguien te pida algo, en lugar de responder automáticamente, haz una pausa y pregúntate si realmente quieres hacerlo.
Si la respuesta no es un sí claro, probablemente debería ser un no. Y lo más importante, practicar la pausa sin sentirse improductivo. Vivimos con la idea de que descansar es perder el tiempo, que siempre deberíamos estar haciendo algo. Pero el descanso no es una recompensa, es una necesidad. Si un día decides sentarte en silencio y no hacer nada, no estás siendo improductivo. Estás permitiendo que tu mente y tu cuerpo se regeneren. Estás dándote el espacio que necesitas para pensar con claridad, para sentir, para simplemente existir sin la presión de la productividad constante. Pequeños cambios, grandes transformaciones. No necesitas huir a las montañas ni desconectarte del mundo para encontrar equilibrio. Basta con tomar decisiones más conscientes, con simplificar, con soltar lo innecesario. Y aquí es donde llegamos a una idea aún más profunda. Bu Wei no solo es una forma de actuar, sino una forma de vivir. Y Lao se lo dejó claro. La verdadera plenitud no está en acumular más, sino en aprender a vivir con menos. En la siguiente sección exploraremos cómo la simplicidad es un arte y por qué menos siempre es más. Si reducir el ruido y simplificar nuestra vida nos ayuda a encontrar equilibrio, entonces la pregunta es, ¿qué más podemos soltar? Lao Tse tenía una respuesta clara. Todo aquello que no es esencial. Nos han enseñado que más es mejor, que acumular cosas nos da seguridad, que la abundancia es sinónimo de felicidad. Pero, ¿es realmente así? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que no usas? Ropa que no te pones, objetos guardados por si acaso, compras impulsivas que en su momento parecían necesarias, pero que hoy solo ocupan espacio. Y no es solo el espacio físico. Cada objeto requiere atención, mantenimiento, cuidado. La acumulación nos ata, nos pesa. Queremos más, pero cuanto más tenemos, más sentimos que nos falta. Pero el minimalismo que propone Lao Tse no se trata solo de cosas materiales. También acumulamos en la mente preocupaciones innecesarias, pensamientos repetitivos, rencores del pasado, planes y expectativas que solo nos generan ansiedad. Nos aferramos a todo eso porque creemos que nos da control, pero en realidad nos quita libertad. Vivimos en una casa llena de muebles innecesarios, pero en la versión mental de nuestra vida. Lao Tse decía, cuanto menos necesitas, más libre eres. Y esto lo vemos en la vida cotidiana. La persona que necesita menos validación externa es más feliz. La que no está obsesionada con su imagen es más auténtica. La que suelta la necesidad de controlar a los demás vive con menos estrés. No es casualidad que las personas que llevan una vida más sencilla suelen ser las que se ven más tranquilas, más presentes, más plenas. Pero vivir con menos no significa privarse, sino elegir con más conciencia. Significa hacer espacio para lo que realmente importa. Tener menos cosas, pero que cada una cumpla una función. Hacer menos, pero con más intención. Preocuparse menos, pero con más claridad. Porque cada vez que soltamos algo innecesario, nos liberamos un poco más. Y aquí llegamos a la gran enseñanza final de Lao Tse. La vida no se trata de acumular, sino de fluir. Dejar de forzar, soltar lo que nos ata y permitir que las cosas sean como son. En la última sección del vídeo, veremos cómo este principio nos da una vida más ligera y en paz. Porque al final, todo lo que necesitamos ya está aquí, cuando aprendemos a mirar sin resistencia. Nos pasamos la vida creyendo que la fuerza está en la resistencia, en la lucha, en el control absoluto. Pero cuanto más intentamos forzar la realidad, más nos desgastamos. Lao Tse nos muestra lo contrario. La verdadera fortaleza está en la flexibilidad, en la capacidad de soltar, en dejar de pelear contra lo inevitable y aprender a fluir con la vida. Piensa en dos personas. Una de ellas se aferra a cada problema, a cada fracaso, a cada expectativa que no se cumple. Se resiste a los cambios,
se frustra con lo que no puede controlar y carga con un peso innecesario. La otra, en cambio, entiende que la vida es cambio. En lugar de oponerse a lo que sucede, se adapta. En lugar de tratar de controlar a los demás, aprende a aceptar. En lugar de vivir en un estado constante de tensión, encuentra paz en la fluidez. ¿Cuál de las dos crees que vive con más ligereza? No se trata de rendirse, ni de abandonar las responsabilidades. Se trata de actuar con inteligencia, de soltar lo que nos frena y de hacer espacio para lo que realmente importa. Si aplicamos Wu Wei en nuestra vida cotidiana, veremos que muchas de nuestras preocupaciones no eran necesarias, que muchas de las batallas que peleamos eran contra nosotros mismos, y que la calma no está en tenerlo todo bajo control, sino en confiar en que la vida sigue su curso, con o sin nuestra intervención. Tal vez ahora te preguntes, ¿qué es lo que realmente puedo soltar? ¿Qué parte de mi vida estoy forzando sin darme cuenta? Quizás la mejor respuesta no esté en el vídeo, sino en lo que escribas tú. Si esto te ha hecho pensar, ya ha valido la pena. Y si no, vuelve a verlo. Tal vez lo haga la segunda vez. Lo cierto es que no hay un final, solo más preguntas. Pero por ahora, lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima duda.